Y ahora sí, vamos a orar para comenzar. Le vamos a pedir a Ruth, no sé si estás ahí disponible con el micrófono para hacer la oración inicial y luego de eso presentamos a Carlitos. Iria. Dale nomás, Rutita. Hola a todos. Ya, Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo en que podemos, Señor, estar conectados, Señor, a través de la tecnología. Gracias porque tú permites eso, Señor. Gracias por este tiempo en que nos vamos a instruir, Señor, a través de tu palabra. Gracias por este grupo. Oramos, Señor, unánimes para que sean muchos más los que tengan hambre y sed de tu palabra, Señor, de aprender. Bendice a nuestros maestros, que ellos yo sé que también están aprendiendo, pero tienen tanto que entregar, Señor, así que bendice sus corazones, Padre, su tiempo también que han dispuesto para enseñar. Bendice este grupo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Rutita. Dejamos entonces con ustedes a Carlitos Iriarte. No sé si está por ahí, Carlitos. Él es un podcaster, pastor, es un amigo personal al que conocí gracias a un podcast. Él tenía un podcast antes que se llamaba Armas de la Luz, que es un espacio de conversación muy, muy, muy bueno, muy interesante. Son larguitos los episodios, sí, pero son de mucha, mucha bendición. Y ahora último o estaba en un proyecto también con otra persona, en un podcast que se llama Origen, y que hacía algunas revisiones sobre el libro de Génesis, que está también de lujo. Así que si usted tiene ahí afición por los podcasts, los animo a buscar en Spotify el podcast Origen y el podcast Armas de la Luz. Carlito, ¿estás por ahí? No sé si Sí, ya está. estoy acá. ¿Me escuchan bien? Súper. Sí. Bueno, gracias Alex por esa presentación. Gracias por invitarme a ser parte de esto. Y gracias obviamente a todos los que están aquí conectados, que diría que son casi el 90% mujeres. Así que me siento honrado de estar en esta jornada con todos ustedes. Y también gracias a la Iglesia La Viña Puerto Montt por permitir que esto se haga, y obviamente gracias por la confianza que tienen al dejar que pueda yo compartir con ustedes en esta tarde. Así que eso primero que todo. No sé, Alex, si empiezo o hay algo más que tú quieras comunicar. No, hermano, dale nomás. Tienes hasta las 10 de la noche y luego de eso hacemos una Dale, conversación súper. para todos. Ok, bueno, como dijo Alex, antes de comenzar yo quisiera compartirle un poco quién soy o qué es lo que hago. Primero, soy un hijo de Dios. Eh, lo segundo, soy un esposo. Trato de hacerlo bien como esposo. Tengo una esposa maravillosa que tiene una paciencia enorme, de verdad que sí. Y tengo dos hijos. Josué tiene 8 años y Victoria tiene 5 años, y viene una en camino, que es Elizabeth. Así que vamos a ser padres de nuevo y ahí cerramos la fábrica. Si Dios quiere. Obviamente, no, vamos a cerrar la fábrica. Y, y, y durante 10 años pastoreamos una iglesia en la ciudad de Parral. Esa iglesia la fundamos junto a mis padres, luego mi mamá, y yo les quiero contar esto porque hoy día voy a hablar de la fe, entonces quiero como, más que darle teoría sobre la fe, quiero conectar un poco con mi experiencia, con sus experiencias también, y cómo avanzar frente a las dificultades que a veces se ponen en la vida. Mi mamá tuvo un aneurisma cerebral en el año 2012. O sea, yo me casé en el año 2012, en marzo, y mi mamá, yo me casé el 17 de marzo, la chunté a la fecha, creo.
Y el 9 de abril del 2012 a mi mamá le dio un aneurisma cerebral y después del aneurisma cerebral le dieron 2 infartos cerebrales y mi mamá quedó vegetal, absolutamente dependiente de todo, lleva 10 años así. Y mi papá se ha hecho cargo de ella junto a nosotros como familia. Gran parte del trabajo lo hace mi papá y nosotros como hijos hacemos lo que en la medida de lo posible podemos hacerlo, pero siempre estamos ahí. De hecho, hoy día estoy en la casa de mis papás. Y en ese contexto nosotros asumimos la iglesia, asumimos el pastorado con mi esposa. Yo me preparé en el Seminario Teológico de la Alianza, estudié teología, yo siempre quería servir al Señor. Y aquí quizás la primera reflexión, yo siempre digo esto, yo quería servir al Señor de una forma y de una manera que sucedieran las cosas. No sé si me explico. Uno siempre tiene en su mente una forma de cómo deberían ser las cosas o cómo Dios debería usarme. Pero a Dios literalmente le plació hacerlo de una forma y literalmente, vuelvo a decirlo, nos empujó a pastorear una iglesia. Y durante 10 años hicimos eso y el año 2020 ya, o sea, no, este año, el año 2021, perdón, entendimos del Señor y por varios procesos que vivimos que era tiempo de dar un paso al lado, que quedaron otros pastores con la congregación y nosotros nos mudamos a la ciudad de Talca, expectante de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y justamente Alex me habla en todo este proceso de cambio de ciudad, cambio de trabajo, quedé cesante en agosto y era como, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque yo aquí, bueno, yo voy a lanzar como un método deductivo, algo entiendo un poco, no soy un profesor, pero entiendo de que uno lanza ciertos axiomas, ciertas verdades, ¿cierto? Y cada uno va reflexionando sobre lo que uno dice. Y la primera lección que aprendí en esto es que uno siempre dice que no te define lo que haces, sino lo que eres. Y eso está como muy de moda, quizás dentro del contexto cristiano, ¿cierto? Y yo lo predico y lo predicaba, pero cuando conversaba mucho de esto con mi esposa, cuando dejé de ser pastor, cuando dejé de predicar, cuando toda la gente que te dice que te quiere en algún punto se va o se decepciona o surgen muchas cosas y te quedas solo literalmente, cuando ya no tienes nada que hacer el día domingo, todo lo que te definía, las personas, la actividad, eh, todo lo que te daba cierto prestigio, porque ser pastor te da cierta autoridad, cierto reconocimiento, cierto estatus, todo eso cuando ya se te quita, tú realmente te preguntas quién eres, en mi caso. Realmente te preguntas, ¿realmente yo estaba bien cimentado en no es lo que haces, es lo que eres? Y ahí surge un cuestionamiento interno. No sé si alguien se ha sentido así alguna vez, donde todo lo que tú eres o haces y las personas a tu alrededor se van, ahí es donde tú te preguntas realmente, ¿quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Cómo te puedo servir, Señor? ¿Para dónde va mi vida? En ese proceso me habló Alex. Entonces, ha sido todo un tiempo de estos meses que me habló Alex para poder pensar en esto y les quiero decir que esta es la primera exposición después de dejar el pastorado. Así que me siento como volviendo un poco a las canchas. Así que, entonces, hablando de esto, de la fe, quiero compartir mi pantalla. No sé si Alex me permites, quiero compartirle una diapo. No soy muy bueno con las diapos, pero creo que puede ayudar visualmente. Dice que el anfitrión inhabilitó la función. Vamos a esperar si alguien me puede habilitar la función. Si no, no hay Sí, problema. ahí Nico tienes que ir a la lista de participantes, Nico, y no, perdón, a la configuración y ahí habilitar el que otra persona pueda compartir. Nos avisas, por favor. Bueno, yo mientras relleno, también hago música. Puedo cantar. Mientras tanto. Yo creo que deberías empezar a cantar. Te lo cuento desde ahora. Y no es Bueno, para ver tu voz, pero hay que rellenar. hago música, hago café. Estoy en un proyecto de una cafetería. Rayos, no se puede todavía
Entonces, si no, no sé dónde queda eso. Share screen, ¿ya? O usted me pincha a mí en la Estoy pantallita los tratando de tres ingresar el puntitos compu. y me da la autorización ahí. Donde dice share screen, ahí. Ah, Eh, es que uno pincha, puede ver a la persona y pincha los tres puntitos y ahí ya, tiene ya que... vino ayuda, vino ayuda. Ah, ok. Ahí sí. Gracias. Ahí sí, ahí sí. Ya. Ahora voy a compartir. Ustedes me dicen si se ve bien. Se ve... Eso. ¿Se ve, cierto? Sí, súper bien. Ya. Súper. Sí. Ok, denme un segundito. Tengo una ayuda de memoria acá. Bueno, aquí está. eh, traté de aplicarme bonito la diapo, así que no soy muy bueno con haciendo diapo, la verdad. Me cuesta un poco sintetizar la información a veces. Vamos a hablar hoy día de la fe y quisiera como hoy día enfocar quizás este punto en sobre qué es la fe para que dame un segundito. Ok. No sé, ahí le incomoda verlo así, es que tengo un inconveniente acá con mi computador. Bueno, Si quieres, Carlos, me lo envías y lo proyecto yo. ok, ya, mejor. Oye, todos estos inconvenientes técnicos. Espérame. Ahí está mi correo para hacer el envío. Dame un segundo, me perdonan, disculpen. Aprovechamos de darle la bienvenida a todos los que no le dimos la bienvenida antes. Y Nico, si me puedes dejar de coanfitrión para hacer algunos ajustes en la sesión, sería también muy bueno. Listo, enviado. Y ahí yo me desligo de eso mejor y voy a hacer. Ya. Ahí está, Alex. No sé si lo recibiste ya. Sí, aquí acaba de llegar. Ya. Ahí mientras Estoy Alex descargando. lo proyecta y yo voy a avanzar entonces, ahí tú lo proyectas. Bueno, vamos de lleno entonces al tema. Con todo eso que les dije un poco acerca de mi historia, con todo eso en mente, pensaba un poquito en este tema de la fe. Y lo primero que quizás quiero decir es como obvio, que es en la fe, es donde descansa todo el mensaje del Evangelio. Todo se trata de fe en esto. No hay ningún momento en donde la fe quede de lado en nuestro mensaje, en lo que Jesús nos vino a mostrar en los evangelios, en lo que está en toda la Biblia. Todo se trata de fe. Yo te voy avisando, Alex, mientras para ir cambiando. Vale, muchas gracias. Entonces, la fe, si lo pudiera yo de explicar de una manera simple en esta hora, con el tiempo me di cuenta que la fe es algo bastante misterioso, es algo bastante profundo, pero también a la vez muy simple. Y la fe es eso que sale de nuestros corazones. Eh, También la fe es lo que constituye nuestro sistema de creencias, ¿cierto? Y nuestro sistema de creencias tiene que ver con la manera como percibimos el mundo, la manera como nosotros nos vemos, la manera como explicamos las cosas que suceden, la manera como explicamos la realidad. Todo sale, todo nace, todo se produce desde la fe. Y la fe viene desde nuestro corazón. Esa es una de las cosas que fui aprendiendo en el camino. Yo nací en una familia cristiana. Desde yo nací y el otro domingo ya estaba
tocando el pandero, por decirlo de alguna forma, en la iglesia. Tengo una historia de iglesia, yo soy cuarta o tercera generación de pastores, tengo una historia gigante de, de, de tradición cristiana. Y uno, cuando nace dentro de una familia cristiana, da por sentado ciertas cosas y finalmente con el tiempo uno tiene que confrontarse a sí mismo y descubrir realmente por qué cree lo que cree y hacia dónde va caminando y por qué va caminando hacia ese lugar. Ahora, sin ir más profundo en eso, meternos en un hoyo con ese tema, todos tenemos, yo creo, los que estamos acá al menos, algún acercamiento, sabemos algo de la fe. Casi el 90% en las iglesias todos los domingos se habla acerca de la fe. O si no se habló de la fe como temática central, todo subyace desde la fe. Las canciones, todo, 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 todo. O sea, y me imagino que los que estamos acá, ustedes, la mayoría llevan algún tiempo en la iglesia, algunos años, otros décadas, milenios en la iglesia, siguiendo a Jesús. Así que no es novedad lo que les estoy diciendo. Pero yo sí quiero dejar como una gran reflexión. La fe para mí hoy es un misterio y luego les explicaré a qué me refiero a esto. Pero he descubierto que la fe es un misterio, aunque trate de explicar en profundidad cómo se cree, en qué consiste creer, finalmente cada experiencia es única y en cada experiencia Dios decide mostrarse de la manera que a él le place. Así que hoy día no voy a tratar de hacer un estudio académico, sino más bien quiero darle algunas reflexiones sobre cómo se ve la fe, cómo se ve una fe más profunda y madura, inspirada en algunos ejemplos, obviamente, que nos encontramos en la escritura y, por qué no, también en la vida misma de otras personas. Así que, dicho esto, y para ir cerrando esta idea de introductoria, y luego vamos a la otra diapo que dice que es la fe, creo que como iglesia a veces tenemos un problema, los cristianos a veces tenemos un problema, los evangélicos, los hijos de Dios, como usted quiera llamarse. O, y creo que el problema que la mayoría tenemos es que tenemos bastante teoría, tenemos bastantes recursos acerca de cómo deberían ser las cosas, sabemos mucho sobre cómo deberían ser las cosas, pero a la hora de la verdad, pero a la hora de los Q, como se decía antiguamente, y se me cayó el carnet, eh, eh, ahí quedamos cojos. No sé si a usted le pasa a veces. Eh, nos cuesta modelar un poco lo que creemos, lo que tenemos, lo que tenemos como conocimiento interno, nos cuesta modelarlo hacia la realidad. E incluso basta con ver nuestro entorno y darnos cuenta de que hay mucho discurso hoy en día dentro de las iglesias como tal, y cuesta a veces ver la coherencia de lo que se dice con lo que se vive. Y yo creo que todas estas instancias como las que tenemos hoy en día nos está poniendo a prueba quizá en decir, ¿sabes qué? Voy a ir más profundo en lo que hablo versus lo que vivo. Yo quiero animarles hoy día esta noche y mi objetivo es de que al terminar de hablar esta exposición usted pueda salir inspirado a hacer aquellas cosas que antes usted decía no puedo hacerlas, o inspirado a salir de la comodidad, inspirado a retomar aquellas cosas que usted postergó, inspirado a hacer los cambios que Dios le ha estado pidiendo durante mucho tiempo a hacer. Amén. Bien, si me ayudas, Alex, ahí con qué es la fe. Vamos con la siguiente diapo. ¿Qué es la fe? Y voy a tomar la primera parte de esta exposición como no es lo académico, no es tan académico, sino voy a utilizar dos palabras que se usan en la Biblia para hablar acerca de fe. Si, la primera es pistis, que ahí está en la siguiente diapo. Pistis en griego es la que se usa en el Nuevo Testamento, es una palabra griega, griego koiné, que era el griego que se usaba común, un griego no académico, sino el griego común entre la gente. Y pistis significa literalmente, o sea, o se puede traducir literalmente como confianza, fe, creer,
Eso es básicamente en griego la palabra. Y Pablo y los evangelios la van a usar constantemente este asunto de la fe. Pero aquí hay una cuestión importante porque cuando Pablo, como un judío, como un hebreo, usaba la palabra pistis para referirse a fe, lo que realmente detrás de esa palabra había otro concepto de la fe, porque si hoy día digo fe, digo, bueno, es creer, es confiar, pero hay otra palabra que se usa en la Biblia para hablar acerca de fe y que es la siguiente, que es emuná. Y la palabra emuná, que está en hebreo, es la que se usa en el Antiguo Testamento. Y esta palabra sí tiene un poco más de profundidad. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a explicar lo que es emuná, pero para ir entendiendo lo que quiero decir o la línea de pensamiento, es que cada vez que Jesús decía crean, él estaba desde su pensamiento judío, no griego, desde su pensamiento hebreo, no griego, estaba evocando en su interior esta palabra, emuná. Este es el concepto de fe. Ahora, ¿qué significa emuná? Yo me imagino que muchos de los que están acá ya saben de estas dos palabritas porque se usan mucho quizá en el contexto cristiano. Y emuná significa fidelidad, lealtad, constancia. Mire, otra de las cosas que emuná significa es no alejarse de una idea, no apartarse de una idea cuando la idea se pone difícil. Interesante, ¿ah? Confiar en el otro también significa emuná. Honrar la confianza entre las personas también significa emuná. Emuná también se usaba para definir fidelidad, fiel. Emuná se usaba también para definir alguien de mente firme. Emuná se usaba para definir la honradez, la veracidad, permanecer fiel a la Torá. Emuná se usaba también para ser justo, ser íntegro. Entonces el concepto de fe del Antiguo Testamento y de los judíos de antes de Jesús y después de Jesús, para un judío común que había sido educado en la Torá, que había sido educado en el contexto del cual estoy hablando, decir fe, decir pistis, si estaba hablando en griego, o decir emuná, si estaba hablando en hebreo, no era algo así como, va, yo creo y ya. Emuná, la fe englobaba muchas cuestiones. Ahora, ¿qué era la emuná? Con todos estos significados, ¿cómo los juntamos? Y la emuná para un judío, y hasta el día de hoy, es esa verdad que sobrepasa la razón. El emuná es estar completamente convencido de algo. El emuná es cuando alguien veía algo casi real, casi tangible, y eso se volvía, perdón, el motor de su vida. Y por esa razón, todo tenía sentido. Por lo que yo vi, por la experiencia que tuve, todo gira en torno a eso ahora y todo vuelve a tener sentido en base a lo que yo he visto. Les doy un ejemplo de esto. En el Antiguo Testamento siempre Dios aparece hablando y le dice a Israel, recuerda de dónde yo te saqué. Y Dios le dice, y recuérdale a las generaciones de dónde yo lo saqué. ¿Por qué digo esto? Porque la confianza que tenía Israel de Dios no era porque alguien se lo explicó, porque alguien le dijo, mira, la ecuación, el universo funciona de esta manera. No, era simplemente nuestro Dios nos sacó de Egipto. Nuestro Dios abrió el Mar Rojo. Nuestro Dios tiene un plan con nosotros. ¿Y cómo lo demostró? Nos sacó de la esclavitud. Pero ahora estamos en Babilonia presos de nuevo. Un día lo hizo. Y si un día lo hizo, lo volverá a hacer. La emuná es todo esto en el contexto hebreo. Es el motor de la vida para el judío. La emuná es ser fiel a la Torá. Es ser fiel a Dios. Es creerle a Él, creer en Él, creerle a Él y serle fiel a Él. Entonces, cuando en Hebreos capítulo 11, si usted tiene su Biblia y luego vamos a tomar ese versículo, dice, Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
Y luego dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. No sé si ahora a usted le hace sentido leer este pasaje con todo lo que estoy hablando acerca de la emuná. Porque quizás en un contexto occidental, en nuestro occidental moderno, eh, la fe tiene que ser alimentada constantemente cada domingo. Cada semana tiene que ser alimentada con algún estímulo, ya sea con una canción o con una palabra de aliento. Y eso está muy bien, ¿eh? No lo estoy criticando. Yo creo que todos necesitamos animarnos, perdón. Todos necesitamos alguna canción que nos suba el ánimo de vez en cuando. Pero en el contexto bíblico, el emuná era una cuestión que tenía que ver que mucho más allá, que no necesitaba ánimo, sino ya estoy animado completamente. Hay un convencimiento de quién soy y para dónde voy gracias a la experiencia que he tenido con el Creador. Entonces, Hebreo se dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, está hablando de la definición de emuná. No está hablando de una fe moderna o griega que nosotros tenemos como una creencia en algo, no, es estar completamente convencido de algo que no lo veo con mis ojos naturales, pero lo he visto con los ojos de mi corazón, lo he visto con los ojos de mi espíritu, porque tenía una experiencia con eso intangible, pero se ha vuelto real para mí. Y por eso alcanzaron buen testimonio en los antiguos. Y el testimonio tenía que ver cómo se contaba a las demás generaciones su historia. Y luego Hebreón se desglosa todo eso y luego lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo se alimenta esto? ¿O en qué consiste este asunto? ¿O en qué descansa la fe del judío del primer siglo? Es que un día Dios estuvo conmigo y va a estar conmigo el próximo día. O, es decir, Dios estuvo conmigo ayer, también estará conmigo mañana. El Dios que hizo grandes cosas en el pasado está conmigo hoy y estará conmigo en el futuro. Esa es la fe para un hebreo. Es como, no es la esperanza de algo como, bueno, algunos confunden fe con expectativa positiva. No sé si existe expectativa positiva, ahí Alex, que es profe de lenguaje, me corregirá, pero estoy redundando en el concepto, pero algunos confunden fe con expectativa, algunos confunden fe con buenos pensamientos, quizás es la antesala, pero fe es la certeza interna de que gracias a la experiencia que tuve con Dios en el pasado, en mi vida, con mi familia, con mis padres, con no sé qué, mi tatarabuelo, Dios lo hará también conmigo. Y entendiendo esto, yo, bueno, no soy experto en esto, pero solo que me sirve para explicar lo que quiero decir. Si usted me sigue en la línea de pensamiento, no estoy diciendo esto es así completamente, pero le animo a que me siga en la línea de pensamiento. He dividido fe como en tres maneras en las cuales se habla en la Biblia o en el Nuevo Testamento, quizás, ¿ya? Primero, fe es creer en Él, en el mensaje de Jesús como el Cristo. Y eso lo encontramos en Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice lo siguiente. Sería interesante, no sé si se puede, Alex, que alguien buscara la cita y las pudiera leer. Sí, tú dirige, es todo tuyo esto. Ok. Si alguien quiere leer Romanos 10:17, puede leerlo o lo leo yo. Y el segundo, que alguien pueda buscar Mateo 8:10. Y yo me pifié en la diapo. El último es Hebreos 11, ¿ok? El que acabamos, bueno, el pasaje completo que acabamos de leer. Pero miren, Romanos 10:17 dice lo siguiente, este es un pasaje bastante conocido y dice lo siguiente, dice, así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La versión Reina Valera dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra Por la de Dios. palabra. Muchas veces nosotros hemos leído este versículo y decimos, bueno, la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero si vamos al contexto de Hebreos 10, el apóstol Pablo viene construyendo una idea y cita al libro de Isaías y dice, ¿quién es, cierto,
¿quiénes predicarán sin ser enviados? Hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Lo que Pablo está hablando de esta fe, pero no de esta fe que nosotros atribuimos constantemente a creerle a Dios, sino en creer en el mensaje de Jesús. Ojo con eso, ¿ah? ¿Cómo la gente va a creer en Jesucristo? Por el mensaje del evangelio, que es el Cristo resucitó al tercer día y murió ¿cierto? Y murió por nuestros pecados, etcétera, etcétera. Esta fe, el primer peldaño quizás es como creer en Él, creer en su mensaje, creer en lo que hizo Jesús. Y eso es lo que está explicando Romanos 10:17, que la gente cree por el mensaje que se les predica. Cree en el mensaje de la cruz. 2, no sé si alguien encontró Mateo 8:10, que aquí yo pongo esto como otro peldaño, que es creerle a Él. Una cosa es creer en el mensaje que tenga sentido para mi vida, el mensaje de la cruz, en lo que hizo Cristo, y lo otro es creerle a Él. Mateo 8:10. Si alguien lo tiene bien, si no, yo lo leo, no hay problema. Ya, yo lo leo. Súper. Ya. Yo tengo la NBI. ¿Ya? Ya, y dice, al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, le aseguro que no ha encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Claro, ahora ¿Recuerdan? estamos hablando en el contexto que está con el oficial romano para que uno se... Exacto, O lo vas a exacto. explicar tú, me imagino. Sí, Perdón. sí. No, no se preocupe, súper. Ahí está este otro asunto, este otro tipo de fe. Yo no lo pongo esto como regla por si acaso, ¿ah? Ya para que usted no diga, oye, pero ¿cómo? Se me está desordenando un poco lo que yo creo con respecto a esto. No, solo tenga paciencia, escuche y después saca sus reflexiones. Pero yo lo pongo como en otro peldaño, esto es creerle a Él. Uno es creer en su mensaje, creer lo que hizo Jesús por mí, que en Él hay salvación, y lo otro es creerle a Él, es confiar en Él, confiar que Él hace milagros, confiar que Él está a cargo de mi vida, confiar que en su voluntad, confiar en su amor, ¿cierto? Y aquí está este centurión romano, que luego lo vamos a ver en profundidad, que tiene un problema y va donde Jesús y le dice, ¿sabes qué? Necesito de tu ayuda porque conozco de la autoridad, etcétera. Y Jesús le está hablando a este centurión romano y dice, no había visto tanta fe en Israel como la que tiene este hombre, porque él está creyendo en mí. No solamente está escuchando mi mensaje, sino está confiando en mí. Eso me parece muy poderoso. Y el último es ser fieles. Y ahí yo puse creer a él, me equivoqué, yo le dije que no soy bueno con las diapos. Y ahí lo encontramos en Hebreo 11, no lo vamos a leer ahora, Hebreo 11, más adelante solamente lo vamos a citar algunas cositas de Hebreo 11, pero Hebreo 11 es una larga lista de personas, de hombres y mujeres de Dios que, wow, nos dejan pero con la boca abierta. Para ir avanzando y no hacerlo tan largo esto. Quizás esto describe 3 procesos en los cuales la fe puede ir profundizándose. Puede ser en orden, puede ser en grados, no lo sé. Pero esto es algo que yo veo en la escritura. Estos 3 tipos de maneras de que se describe un poco la fe. Y cómo se ven también en la vida de nosotros. Hemos diseccionado un poco el concepto de la fe a modo de poder entenderlo, este asunto, pero para una mayor comprensión quizás. Pero ahora voy a volver a unir estas 3 cosas, estos 3 conceptos, por así decirlo, los vamos a entrelazar y vamos a ver cómo la fe se ve en la escritura, porque ya en lo teórico estamos bien hasta acá, ¿cierto? Pero ¿cómo se ve la fe? Yo pienso que es como el amor, hablamos mucho del amor, pero alguien necesita eh, ver cómo es el amor. Necesitamos mostrarle al mundo cómo se ve el amor. Necesitamos mostrarle al mundo cómo se ve la fe. Eh, los que tienen hijos, necesitamos mostrarle a nuestros hijos cómo se ve una vida de fe, cómo se modela una vida de fe. No solamente hablarles de Jesús. Yo a veces veo a los papás tan preocupados de decirle cosas a sus hijos que tengan conceptos, que tengan posiciones muy sólidas con respecto a todo lo que ocurre en el mundo. Pero más acerca de las posiciones sólidas que tengan es que nuestros hijos vean en el diario vivir cómo se vive con Dios, cómo se toman las decisiones en la casa,
¿Por qué se hace lo que se hace? ¿Por qué nos decidimos venir a vivir a esta ciudad? ¿Por qué decidimos tener este estilo de vida? ¿Por qué me cambié de trabajo? ¿Por qué trabajo donde trabajo? Porque recibí una palabra, porque eh, decidimos caminar con tu mamá o con tu papá en fe. Por eso estamos tomando esta decisión, hijo. Ahora, Hebreo 11, parte con Adán y Eva. Ahí están algunas imágenes que puse, Alex, no es mucho la diapositiva. Tenemos a Adán y Eva. En Hebreo 11, si usted tiene su Biblia, puede ir ahora y buscar Hebreo 11 y vaya conmigo en esta historia. Y ahí tenemos a Adán y Eva, perdón. ¿Cómo se ve la fe en Adán y Eva? Es súper interesante porque finalmente lo que Dios, al decirle no coman de ese árbol, pero del resto pueden comer, y al aparecer la serpiente y decirle así que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol, lo que finalmente se le está poniendo a prueba a Eva, si lo miramos en alguna dimensión, es su fe, es su confianza en Dios. ¿Cuánta confianza Eva y Adán tenían de lo que Dios había dicho? ¿Cuánto confiaban en que lo que Él les decía era verdad? Y no era una mentira, no era que Él le estuviera ocultando algo, sino cuánto confían en mí, diciendo Dios, de que lo que yo he dicho es suficiente. Y la serpiente les dice, no, es que Dios les está diciendo otra cosa. Lo que pasa es que Dios les está encubriendo la verdad. Lo que se pone a prueba es su confianza. Y ojo, Hebreo 11 pasa por alto a Adán y Eva. Y parte con Abel. Y Abel es nombrado porque dice que su sacrificio, ¿cierto?, fue más aceptable que el de Caín y recibió el testimonio de ser justo. Pero si leemos toda esta idea de la fe, ¿por qué el sacrificio de Abel fue más aceptable que el de Caín? ¿Por qué está en la lista de Hebreo 11 de los héroes de la fe, por así decirlo? Porque el sacrificio de Caín tenía un ingrediente que quizás, perdón, el sacrificio de Abel tenía un ingrediente que el sacrificio de Caín no tenía quizás. Y el ingrediente secreto, el ingrediente X, era la fe. Por eso el sacrificio se hace mejor, porque hubo fe. Y luego va a decir Hebreo en toda su narrativa, es necesario que el que se acerque a Dios crea que la hay, porque nadie que se acerque a Dios puede acercarse sin fe, no sirve eso. A veces eh, perdemos de vista este asunto de que todo lo que yo hago tiene que ir con este ingrediente, la fe. ¿Cuándo algo se hace aceptable para Dios? Cuando hay fe. Creo que eso le fascina a Dios. Enoc, este hombre que fue traspuesto, ¿cierto? No vio la muerte, Dios se lo llevó. Hay un libro de Enoc y hay tantas historias que se cuentan sobre Enoc si a alguien le interesa eso, pero lo más interesante es que Enoc se mantuvo fiel a Dios. Hablando de emuná como fe, fiel es igual fe, fiel es igual confianza. No puede haber no puede haber creencia en Dios, por así decirlo, si no hay fidelidad. Para el judío promedio eso no cabía en la cabeza, ¿ok? No es solamente, yo creo, sí, tengo ahí a Dios, oro todas las noches, y bueno, yo creo en Dios, sí, sí, sí. Y me acuerdo de él cuando, no sé, cuando ocurren desgracias, voy a orar, no. La fe es un complemento. Por la fe yo camino en santidad, por la fe yo soy santo, etc. Enoc, en medio de un mundo caótico, en medio de todo este conflicto que había en la tierra, permaneció fiel al Señor. Permaneció fiel en medio de todo eso. Y Dios se lo llevó. Y él no murió. Dice la Biblia que él no fue hallado. Él no experimentó la muerte, su cuerpo físico. Literalmente se fue al cielo de una. Wow. Solo por caminar en fe. Noé también es citado acá. Y Noé dice que Dios, por la fe, Noé creyó en cosas que aún no se decían. O sea, Noé, pensemos en esta idea. Noé está tranquilo, está ahí
tratando de vivir una vida en paz quizás, y Dios le aparece con un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Usted va a ser ahora ingeniero en construcción de arcas. Y Noé dice, ¿pero qué es un arca? Un arca es un barco gigante que sirve para echar a todos los animales que yo te voy a decir que eches. Y ahí con el arca va a flotar cuando venga un diluvio. Y Noé dice, ¿pero qué es un arca? ¿Qué es flotar? ¿Qué es diluvio? ¿Qué es lluvia? No entiendo. No sé si me explico. Noé, Dios le revela un diseño tecnológico en aquellos años donde no se habían visto esas cosas. Dice el verso 7 de Hebreo 11, dice cosas que aún no se veían. Y con temor reverente construyó el arca. Por la fe salvó a su familia. Noé es un pionero, construye un arca, pero la fe de Noé no es solamente esta idea de yo creo en Dios y listo. No. Esa fe me motiva a meterme en un proyecto con Dios. O sea, si vamos viendo esta idea, Abel, su adoración es con fe. Enoc, su vida de santidad es producto de la fe. Noé, su emprendimiento, lo que lo mantuvo ahí fiel, cortando los palos, dándole duro, es la fe. Proyectándose a cosas que antes no se veían. Fe. Abraham, como bien decía Alex en el podcast, hablamos 2 capítulos sobre Abraham. Si usted quiere ir, puede verlo. Y Abraham es un tipo que a mí me apasiona mucho. Yo creo que es uno de los héroes que yo tengo en la escritura, en el sentido de que, wow, también al igual que Noé, Dios le dice, sal de tu carpa, cuenta las estrellas, sal de tu tierra y tu parentela, porque yo te voy a dar una descendencia grande. Ya él le bastó con solo contar las estrellas. Para él le fue suficiente solo con contar la arena para creerle a Dios. Y eso me quiebra adentro. Porque yo sé que a Dios no le ofenden las preguntas, ni los cuestionamientos, ni que le pidamos respuestas o señales. Pero ¿por qué este hombre fue llamado amigo de Dios? Porque a él le bastó solo una promesa para caminar al lado de Dios. Y cuando Dios le pide a su hijo, a él no lo cuestiona, él va y le va a dar a su hijo. Y hay mucho que podemos reflexionar sobre eso, pero no es el momento ahora. Y él tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a José, y Hebreo 11 los pasa casi por alto. Cuando habla de Abraham, Hebreo 11 dice que Abraham estaba buscando una ciudad, que anduvo como nómade, como peregrino, buscando una ciudad. Yo no sé si hemos prestado atención a eso. Abraham estaba buscando una ciudad. ¿Qué ciudad estaba buscando Abraham? Y ahí después vamos a Apocalipsis y nos encontramos con esta ciudad, la Nueva Jerusalén. Mire la conexión poderosa. Me da la impresión de que Abraham, por ser amigo de Dios, por tener tanta fe, logró tener acceso a misterios que aún nosotros estamos ahí luchando. Todavía estamos ahí batallando con cuando nos duele la barriga, cuando nos duele el estómago, en creer a Dios o no. O cuando tenemos un día pésimo en el trabajo y Abraham ya estaba metido en la profundidad de Dios viendo esta ciudad. No sé, es una idea que tengo. Isaac, Jacob y José solamente se habla de que ellos vieron al futuro y hablaron al futuro, hablaron sobre la nación que sería Israel. Ojo, y todo lo que habló Isaac, Jacob y José sobre sus descendientes, lo vemos reflejado también en la escritura. Y tenemos este Moisés que renunció a ser llamado hijo del faraón. Renunció a ser llamado hijo del faraón. Y aquí está el punto, porque a veces pasamos por alto ciertas cosas que dice la Biblia. Renunció a ser llamado hijo del faraón. Es como que usted renuncia a ser hijo del rey de Dinamarca, no sé, de España, de Inglaterra, que renuncia a toda tu riqueza, que renuncia a todo tu prestigio por causa de haber tenido un encuentro con Dios. Y luego este Moisés quiere
salir, arrancar como mucho hemos querido muchas veces, o lo hemos hecho. Arrancamos y no queremos saber nada más, pero Dios también le habla y se embarca en un proyecto con Dios tremendo. O sea, solo la fe puede llevarte a hacer tales cosas. ¿Por qué estoy diciendo esto, amados y amadas? Porque quizá este asunto de la tecnología, la pandemia y la situación económica, al menos los que estamos en Chile, nos va desconectando un poco de vivir una vida de fe. Y hay cosas que damos por sentado. Aquellos que tienen un trabajo estable dan por sentado su sueldo a fin de mes y no está nada mal. Y se proyecta todo en base a lo que voy a recibir, y a veces dejamos de proyectar nuestra vida en función de lo imposible, en función de lo que Dios quiere hacer conmigo y no en lo que tengo en mi bolsillo. No quiero ofender a nadie con esto, pero espero que se entienda lo que quiero decir. Y por último he puesto acá a David, ¿cierto? David es tremendo. Va y dice quién quiere matar al gigante. El gigante dice que todas las mañanas se ponía a hablar y a vociferar, ¿cierto? Eh, a infundir temor. Eso es lo que hace Satanás, eso es lo que hace el enemigo, es bueno para hablar. Los mayores problemas que tienen las iglesias son producto de lo que se habla, no de lo que hace, no de lo que se hace muchas veces, sino de lo que se dice entre bastidores, entre los hermanos, ¿cierto? Esa es la herramienta del diablo, el lenguaje. Las campañas políticas se ganan por lo que se dice más allá de lo que se hace. De hecho, los políticos, por ejemplo, están todo el día hablando y hablando y hablando, diciendo muchas cosas y haciendo poco, ¿cierto? Ya sea de izquierda o derecha, da igual, todo funciona así. El lenguaje, por ahí Maturana, este pensador chileno, decía que el lenguaje crea realidades, ¿cierto? Y en algún sentido sí tiene algo de razón. El lenguaje va creando ciertas realidades, ciertas verdades, cierto ambiente, y eso es lo que hace Satanás. Ahora, ¿cómo se vence lo que dice Satanás? ¿Cómo se vence lo que crea Satanás? Con una piedrecita llena de fe. Lo pongo en un contexto de nosotros ahora. ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos la Biblia? ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos la fe? No sé, un día a lo mejor quieres hablarle sobre la fe. Recuerda lo que Dios hizo contigo, cómo Dios te sacó de una situación difícil. Sienta a tu hijo y dile de esta manera sencilla quizás. Un consejo, si usted quiere tomarlo súper. Mira, hijo, te voy a enseñar la historia de David y Goliat. Goliat era un gigante que infundía temor. Bueno, ¿te acuerdas del problema que tuvimos la vez pasada? Ese era nuestro Goliat. ¿Cómo lo vencimos? ¿Qué hizo David para matar a Goliat? Tomó una pequeña piedra, tomó una honda y dijo en el nombre del Señor, yo te voy a matar a ti, voy a cortar tu cabeza, ¿cierto? Y no te metiste conmigo, te metiste con Dios. Eso somos nosotros tomando una piedrecita. Esa piedrecita, hijo, era nuestra fe. Era que creíamos que Dios nos iba a sacar del hoyo que estábamos. Y cuando hablamos y cuando creímos y cuando le dejamos a Dios esta circunstancia, esa piedra le llegó en la cabeza a Goliat, a nuestro problema. Y así vencimos nuestro Goliat. Para eso está Hebreo 11, para inspirarnos como otros lo hicieron. Esa piedra no era una piedra, era una bomba llena de fe. Me queda poquito, me quedan 10 minutos. Solo algunos ejemplos para reflexionar. Si usted tiene su Biblia, Lucas 17 habla acerca de cuando los discípulos le dicen al Señor, aumentanos la fe. Y dice Jesús, lo estoy leyendo la versión NB, y dice, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar, con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. No sé si les parece interesante que Jesús está hablando del perdón,
del cómo relacionarnos con el otro, y los discípulos dicen, aumentanos la fe. No sé si a ustedes les parece interesante eso, a mí me parece muy interesante, pero recordemos lo que es el emuná. Un judío escuchando a Jesús hablar sobre perdonar al otro, el judío está diciendo, esto es el emuná, esto es ser fiel a la Torá. ¿Cómo voy a perdonar? Dios me está hablando de perdonar. ¿Cómo es ser fiel a Dios? Para ser fiel a Dios, para poder perdonar, necesito que mi emuná, que mi fe crezca. Entonces, todo en nuestra vida, el perdonar, para perdonar se requiere fe. Y Jesús les dice, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Ahora, me parece súper interesante porque Él les dice, aumentanos la fe. Y Jesús no les dice, vengan para acá, voy a orar por ustedes, voy a imponer mis manos para que ustedes tengan más fe. Y todos pasaron adelante y empezaron a ser tocados por el Espíritu y tuvieron más fe. No, Jesús les dice cómo se vería su fe. ¿Cómo se ve a alguien que tiene fe? No sé si me explico. ¿Cómo es la fe? Le está diciendo, miren, los voy a inspirar. ¿Cómo se despierta la fe? Quiero que visualicen qué se puede hacer con la fe. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Y esa es la respuesta de Jesús. Y luego le dice, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que está orando el campo y cuida las ovejas. Cuando el siervo regresa al campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le dirá más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después de tu cenar? ¿Acaso se le daría las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado que deben hacer, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Wow, perdonar no es la gran cosa para el Señor, perdonar es un deber y para perdonar se necesita fe. Y mientras más perdono es porque más fe tengo adentro. Miren, solo de pasada tocamos este asunto. ¿Cómo Jesús les dice, cómo Jesús les responde, le aumenta mi fe? Mira, así se ve la fe. Así se ve la fe. ¿Cómo aumento mi fe? Bueno, la Biblia está llena de ejemplos de personas que tienen fe. Así se ve la fe. ¿Cuántos misioneros han dado su vida por el Señor? ¿Cuánta gente ha logrado y ha conquistado sueños que Dios le ha dado por fe? Así se ve la fe. Anímate a creer. Como buen pastor, si estuviéramos en vivo, le diría, dile a tu prójimo, anímate, dile que está a tu lado, anímate a creer. Me parece súper interesante. Nuestra fe se despierta cuando logramos ver cómo luce la fe. La fe nos aumenta como algo mágico. La fe se despierta cuando logramos ver cómo luce esta. Una manera práctica, un consejo práctico, guardemos nuestro corazón, porque cada vez que nuestro corazón es herido por una traición, por una persona, eso es un golpe de las tinieblas a nuestra fe. Porque ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que nos desanimemos de la iglesia, que no creamos en la iglesia, que no creamos en la gente. Y cuando empezamos a no creer en la gente, es una línea muy delgada cuando nuestra confianza en Él empieza a divariar. Cuando tenemos problemas con otro, pareciera ser que Dios se está alejando. Lo digo en serio, como experiencia propia incluso. Todo lo que ocurre en la vida es para desanimarnos, es para dejar de confiar en Él. Ahí ataca el enemigo, ahí ataca el sistema. No sé si tengo tengo 5 minutos. Voy a dar 3 ejemplos nomás y con eso termino. Próximo ejemplo, Mateo 8. Al entrar Jesús en Capernaum, cierto es lo que acabamos de leer, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. ¡Wow! Jesús al tiro, porque Jesús veía el corazón de la gente, ¿no? Y el Señor le responde y dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad y le digo a uno, ve y va, y el otro, ven y viene. Le digo a mis siervos, haz esto y este lo hace. Al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían,
Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, esos somos nosotros, y participarán en el banquete con Abraham, esos somos nosotros, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús les dijo al centurión, ve, todo será tal como creíste. Y en esa misma hora que el siervo quedó sano. ¡Wow! El centurión es una persona importante en aquel entonces, en el primer siglo. Se dice que era una infantería romana pequeña que tenía entre 80 a 100 hombres y el centurión tenía poder militar como poder administrativo. Era una persona importante. Y el centurión lo que está haciendo acá es que está reconociendo a Jesús como el dueño del universo, cosa que los judíos hasta ese punto no lo estaban haciendo. Ellos estaban todavía cuestionando a ver qué dice, qué hace, será el Mesías, no será el Mesías. Hasta los discípulos todavía estaban con la duda, ¿es el Mesías o no es el Mesías? Y el centurión, como no sabe toda esta teología, como no tiene tanta religión en la cabeza, lo único que ve en Jesús es que hay alguien superior a la autoridad que él tiene, que hay alguien que tiene autoridad sobre lo invisible, que hay alguien que tiene autoridad sobre lo que no podemos controlar con nuestras leyes, con nuestro poder. Hay alguien que tiene autoridad sobre las leyes físicas. Hay alguien que tiene autoridad sobre las leyes internas. Hay alguien que está sobre mí. Y el centurión romano está reconociendo en Jesús eso, y por eso él está creyendo en él. Wow, su corazón fue despertado para creer en él. ¿Y sabes qué? Cuando uno, y aquí está Jesús diciendo, no he encontrado en Israel tanta fe como esta. Jesús encontró oro. De la misma forma que el centurión ha encontrado en Jesús la respuesta a sus problemas. Si estás anotando esto, una frase buena sería, la fe nos hace encontrar el oro en los lugares que parecen estar secos o muertos. A veces no es el lugar, sino es una cuestión de visión. Y a veces la visión necesita ser transformada. ¿Recuerdan cuando Abraham, impulsado por Sara, tiene que echar a su primer hijo, a Ismael? Y la madre está acongojada porque están en el desierto y no hay agua, están a punto de morir y dice que deja a su hijo ahí en un lugar y ella se va al otro extremo, a otro árbol, para echarse a morir. Y de repente un ángel aparece y le dice, no van a morir. Y de repente dice la Biblia que ella abrió sus ojos y vio un oasis en medio del desierto. Pero la Biblia nos dice que el oasis no estuviera, que no estaba antes, sino dice que ella abrió sus ojos, que sus ojos fueron abiertos. Muchas veces no es que las cosas no estén, sino es cómo las estamos viendo, si es con fe o sin fe. Las cosas a veces están ahí, necesitamos que nuestra visión se renueve. Y si me permites, Alex, solo un minutito para leer el último ejemplo, ¿puede ser? Que me queda un minuto para las 10. Me das 5 minutos y lo cierro. Sí, dale nomás, amigo. Mateo 14, el último ejemplo, y dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, y empezó a ser zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Y dijeron, es un fantasma, gritaron de miedo, obvio, con la neblina de la mañana, ¿cierto? Ahí está, caminando sobre el agua, en el mar de Puerto Montt. Y Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y Pedrito dice, Señor, perdón, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Recién ahí como que les cayó la teja, por decirlo de alguna forma. Esa frase ya no se utiliza, no dice, pues se me cae el carnet a cada rato. Y se dieron cuenta de que
Él era el Mesías. Ahora, estoy tanto que decir de esto. Lo que sí quiero decir como primera instancia es que Jesús le dice hombre de poca fe. Tú hoy día le dices a alguien hombre o mujer de poca fe y es como que le está ofendiendo, le está sacando la madre, poco más. Decirle a un cristiano hoy día que no tiene fe es casi como tocar todo su identidad. El discipulado de Jesús sería bastante poco aceptado hoy día en nuestro siglo XXI, ¿no? Porque somos cristianos muy, muy sensibles. Pero Jesús no tiene problema en decirle a Pedro, hombre de poca fe. Ahora con eso en mente, eh, Jesús tampoco se ofende cuando le piden pruebas de quién es Él o de realmente si es Él. ¿Recuerdan el caso de Tomás? Tomás le dice a Jesús, si eres tú, deja ver tu herida, deja tocarle. Y Jesús no tiene problema, ya Tomás, venga a tocar aquí la costra. Y Pedro está diciendo, si eres tú, Jesús. O sea, no le basta que le diga, yo soy. No, él le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Jesús no le ofenden las pruebas. A Jesús, yo pienso esto, ¿ah? Jesús no tiene problemas con eso. Nuestra religión sí, ¿ah? Nuestra religión es como, cómo puedes cuestionar lo sagrado y todo eso. Pero Jesús conocía el corazón y conoce nuestro corazón y sabe lo que necesitamos muchas veces para salir de la barca. Ahora, hay una bienaventuranza con el bienaventurados los que no han visto y han creído. ¡Wow! ¡Qué glorioso eso! Pero hay una cosa diferente con aquellos que están dispuestos a salir de la barca. ¿Y sabes qué? Para Pedro le fue suficiente un ven para salir de la barca. Y empezó a caminar sobre el agua. Y de repente, al sentir que el viento era tan fuerte, no sé, lo voy a poner de mi cosecha, y sentir las olas, y sentir que estaba oscuro, estaba recién amaneciendo, y al ver que Jesús estaba un poquito lejos, no sé, empezó el corazón, la ansiedad, el pánico a entrar en acción. Y no es que yo veo esto, no es que Pedro no tenga fe, sino Jesús le dice, hombre de poca fe. Quizás la fe de Pedro alcanzó hasta un poquito antes de llegar a Jesús. Quizás la fe se le fue agotando producto del viento. Él va caminando, él va avanzando, pero mientras va dando pasitos de fe, cada vez se va debilitando porque la adversidad es mayor, porque la adversidad se pone difícil, porque el viento se pone difícil, porque el viento es más grande. Y a veces eso pasa con nuestra vida, ¿cierto? No es que no tenga fe, sino que se me acabó el cartuchito de fe. Pero lo maravilloso de esto es que Jesús estaba ahí para sacarlo del agua y subirlo a la barca. Yo quiero decirte en esta noche que Jesús necesita a veces que saquemos el pie, la patita de la barca y demos el primer paso. Va a venir la ansiedad, va a venir la duda, pero sigue moviéndote, sigue moviéndote, sigue moviéndote. Y para cerrar, quiero decir esto, solo como reflexión, pienso en esto. Nadie puede decir yo tengo fe a menos que esté usando su fe. No sé si se entiende. Porque es cuando salimos de la barca es donde probamos si realmente tenemos fe. La fe no es algo futuro, la fe es algo que está en el presente continuo, en el presente constante. Pedro no tuvo fe hasta el momento que cuando puso el pie en el agua. Y para terminar, sé que los que hemos sido pastores son pastores siempre decimos ahora termino, no terminamos nunca, pero me queda un minuto, le pedí 5 minutos a Alex. El otro día cuando estábamos yendo a dormir, estábamos orando con nuestros hijos. Mi hija Victoria, mi esposa le estaba hablando, le estaba leyendo un salmo y le estaba diciendo que tienen que adorar al Señor y qué sé yo, bla, bla, bla. Y mi hija tiene esta pregunta y dice, ¿y eso es suficiente? Y nosotros, ¿qué quieres decir con es suficiente? Y mi hija tiene 5 años y dice, ¿esto es suficiente para Dios? ¿Que nosotros hagamos eso? Y yo quedé pensando en eso. Si realmente, ¿qué es suficiente para Dios? ¿Que le cantemos, que le oremos, que hablemos con Él, que leamos la Biblia? ¿Qué es suficiente para Dios? Y veía a Abraham, y creo que una de las cosas que satisface a Dios o que alegra a Dios, ¿sabes qué? No es cuánto le canto, cuánto oro.
y hay que orar, me encanta orar, pero ¿cuánto confío en Él? ¿Cuánta fe tengo en Él? Creo que eso satisface a Dios. Creo que eso contenta a Dios. Y, y pensaba en esto. Y solo decirles que, como les decía, estoy en un momento donde en mi vida hemos necesitado fe con mi esposa para creer en Dios, aunque mi mamá lleva postrada 10 años, no habla, hay que darle comida y ahora en este último mes se ha deteriorado su salud y estamos pensando de que ya el Señor se la va a llevar, se va a ir con el Señor. Y hemos tenido que seguir creyendo en Él a pesar de no ver un milagro. A pesar de que esto fue, no, desde nuestra perspectiva es ¿por qué, Señor? Y le gritamos al cielo en su momento, ¿por qué, Señor? Pero Dios espera esa fe también en la dificultad. Y ahora que estamos iniciando un proyecto con mi esposa de hacer un café móvil, estamos vendiendo café, estamos haciendo café, un sueño que tenía, estoy de la nada haciendo eso y confiando en Dios, el que Él va a proveer los recursos y todo lo necesario, y estamos ahí dándole y construyendo y trabajando. Me siento como ese Pedro, hoy, saliendo de la barca y caminando sobre el mar, confiando de que Dios, aun cuando me vaya a hundir, Él va a poner la mano sobre va a pasar el agua, me va a tomar de la mano, me va a sacar aún cuando esté hundiéndome. ¿Saben por qué? Porque ya lo hizo antes. Y si lo hizo antes, lo va a volver a hacer. Así que eso, muchas gracias por escucharme. Ahí está mi Instagram, si quieren seguirme, porque estoy haciendo contenido en Spotify y todo eso, así que le agradezco su tiempo a cada uno. Súper, muchas gracias, Carlitos, por la exposición. Tenemos 20 minutos para hacer preguntas, para hacer comentarios. Eh, Vamos a dejar eso sí los últimos 5 minutos para mostrarles el formulario, que es como la parte teórica en realidad, o más a nivel de contenido, pero me parece que la exposición en sí ya dice todo. Yo quiero hacer un hincapié o un énfasis en este compromiso, en esta idea que mencionaba Carlos respecto de la fe, entendiéndolo como el emuná. Esta, no sé si necesidad, sí, necesidad de que nuestra fe no solo sea la verbalización de la expectativa, sino que realmente sea el motor de funcionamiento. Esta, esta gasolina que es al mismo tiempo el motor y que al mismo tiempo es como el auto entero, y que nos permite vivir y caminar de la mano con Dios. Y otra de las cosas que quisiera rescatar de lo que mencionó Carlos tiene que ver con que efectivamente Jesús no se sorprende ni se ofende respecto de nuestra falta de fe. Y pensaba en este versículo o en esta historia que mencionaba Carlos respecto de Pedro saliendo de la barca, y pensaba hace unas semanas atrás respecto de que es nuestra cabeza la que le pone tonos y entonaciones a lo que Jesús va diciendo. Entonces, en alguna parte de este relato Jesús le dice, hombre de poca fe. Y en nuestra cabeza, o al menos en mi cabeza, sonaba así como un reto súper feo, así como, otra vez. Pero la verdad de las cosas es que esa es mi mente, mi quebranto, mi experiencia con mi propio papá, mostrándome, como refregándome en la cara todas las cosas que todavía están siendo sanadas y siendo restauradas en mi vida personal, pero que la verdad de las cosas no necesariamente reflejan el carácter y el corazón de Jesús en esta historia. Eh, y, y insisto, esta idea de que nuestra falta de fe o nuestras dudas con respecto de la fe o, o nuestras preguntas difíciles con respecto de Dios, con respecto de la vida misma, a veces como que nos asustan respecto de otras personas.
no sé, si viene alguien y que está batallando con fe y que nos habla, a veces nos quedamos súper limitados respecto de qué decir, porque podríamos decir, pero ten fe. Y es como la respuesta fácil, pero ¿cómo efectivamente tener fe? ¿Cómo efectivamente tener esta valentía de caminar con Jesús en el día a día? Creo que ese es como el gran desafío que me genera a mí, y que también, como aprovechando de responder la pregunta de Annelise que dejó hace un rato atrás en el chat, efectivamente Jesús nos dice que nosotros podemos ser sus amigos, y, y es bacán. Es súper, nos quiebra a todos la cabeza cuando Jesús nos dice, ustedes, yo ya no los llamo siervos, son ustedes mis amigos, y por ser mis amigos tienen, no sé si algunos privilegios es la palabra, pero sí tienen algunas cosas que van a experimentar distinto, o que al menos van a vivir de manera distinta. Eso. No sé si alguien quiere comentar algo, aprovechemos estos minutos para hacerle preguntas a Carlos. Vamos a cerrar también al final con una pequeña oración de ministración para cada uno de nosotros, pero antes de eso me gustaría que todos tuviesen la posibilidad o la oportunidad al menos de compartir lo que piensan, qué les pareció esta primera sesión, cuáles son sus desafíos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Si no dicen nada, como buen profe, voy a empezar a mencionar por nombres. Mira, ¿cómo Hola Alex, Hola Janet, dale nomás. hola, un gusto poder mirar algunos, ¿cierto? Y compartir esta gran palabra del Señor. La verdad es que a mí este tema me tocó así, pero muy, muy fuerte hoy día, porque quiero compartir con ustedes que hoy día yo sí viví una situación de mucha fe. Hoy día fue un día especial porque tenía que encontrar mi hogar, mi próximo hogar, porque yo estoy en el campo y tenía que trasladarme a la ciudad y encontrar un arriendo. Entonces me fui con algunos datos, no quiero alargarme mucho, y me fue mal, pero dentro de todo ese camino largo que hice por la ciudad, caminando, sin saber dónde ir, eh, finalmente Dios, le rogué mucho a Dios, le pedí con mucha fe que por favor guiara mis pasos, y finalmente llegué a una parte que me convino a mí mucho por estar cerca de mi trabajo, por estar cerca de donde yo hago ejercicio. Entonces, para mí fue, no sé, fue como un acto de fe, fue una fidelidad de Dios conmigo, de poder haber visto, ¿cierto?, esta situación de fe, como bien tú decías, que muchas veces a mí uno pone a prueba que Jesús existe, que la fe que yo tenía en Él en sí pudo de alguna forma demostrarme que sí podía confiar en Él, que siga confiando en Él, y hoy día terminar el día contándoselo a ustedes. Entonces, ha sido un día redondito de felicidad, de fidelidad, así que darle gracias al Señor nomás por terminar así hoy día. Bacán, muchas gracias. Muchas gracias, Janet. ¿Alguien más? Mirza, creo que estaba por ahí. Escribió en el chat. Hola, ¿se escucha? Súper bien. No voy a encender mi cámara, sí. Bueno, yo estoy un poquito emocionada por la enseñanza. De verdad que yo no iba a tomar el estudio y el Señor me habló que sí lo tomara. Y ya comencé con mucha bendición porque siento que el Espíritu Santo me habló harto a través de Carlos. Y bueno, yo decir que estoy súper agradecida nomás de esta enseñanza, de ser parte del curso. Y bueno, no sé qué más decir, pero eso podría decir, que muchas gracias y eso. Súper, muchas gracias, Mirza. No sé, ¿alguien quiere contar algo más? Si no, vamos a la oración y vamos con los últimos detallitos de lo teórico. yo para no perder costumbre voy a hablar. Griego siendo griego. Primero agradecer a nuestro Padre por la instancia que nos unió a todos. Que
quiero agradecer a Carlos por la revelación que tuvimos hoy día. Y quería decir que no sé cuándo me conocen, pero yo soy griego de nacimiento. Entonces, nosotros creemos que nuestro idioma es muy rico, o sea, es rico. Entonces, la verdad que con Carlos y la palabra pistis y lo emuná que dijo, me reveló lo integral que es el Señor. O sea, uno no puede ser, no hay solamente un lado, el Señor tiene muchos lados y implica muchas cosas. Todo lo que es fe implica muchas cosas, no es solamente quizás bajar del barco, sino dar el paso, sino seguir hacia adelante. En algún momento yo igual había hablado de ese versículo, de ese escenario, y a mí me había llamado mucho la atención porque si el Jesús sabe y sabía, lo había dejado toda la noche en el barco en una tormenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y él no bajó al tiro, podía bajar, sabía que ellos sufrían, pero lo dejó. Entonces, ese emuná para mí es lo que más me ha revelado en ese hoy día, y te agradezco mucho, Carlos, y agradezco al Espíritu Santo que colocó la palabra en tu lengua, en tu ser, y nada, espero que todo sea beneficioso para todos nosotros y que sea revelador, y que desde mañana hagamos un pequeño paso hacia nuestra fe. Al final todo lo que necesitamos es fe y amor. Si uno lo piensa mucho, es fe y amor. Solo quiero decir que menos mal que no me puse a decir otras cosas en griego. Hubiera quedado como chanta yo aquí. Típico de predicador que se pone a sacar palabras en griego, ¿por cierto? Sí, sí. Pero estoy aprendiendo a perdonar mis hermanos. Ay, esto Diego. Ya, yo Annelise, tienes la palabra. Sí, primeramente darle gracias a Dios por Carlos, por el mensaje. A mí igual me encantó que ven llamas, por eso puse unas llamitas ahí arriba. Y bueno, como que me pasó un poco que pude como hilar como todo lo que sabía igual como sobre la fe y llegar como, no sé, tú dijiste en un momento que la fe era un misterio. Y como que de verdad que creo un poco eso, porque al final para mí siempre ha sido muy difícil como hablarle de la fe a otra persona y sobre todo si no es cristiana, porque es eso, es como experimentar a Dios, aunque no sea tangible, y creer esa experiencia como algo real. ¿Y cómo se lo dices a alguien que nunca ha experimentado a Dios? Entonces realmente es como un misterio que debe ser revelado como a cada persona, y es como personal, por así decirlo. Eh, y bueno, me encantó toda la clase, todo lo que dijiste, me hace mucho sentido también. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Annelise. Jonathan, tienes la palabra. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto.
Bueno, hermanos, quería agradecer de verdad la oportunidad de participar de este maravilloso tiempo de preparación, de aprendizaje en el Señor. De verdad, cuando partió el pastor Carlos hablando sobre que tenía el anhelo de motivarnos a tener fe, y empezar a hacer cosas en fe, algo personal, lo voy a decir solamente como algo personal, que me dije a mí mismo, muchos pastores parten algunas prédicas diciendo quiero llegar a este objetivo. Y en muchas prédicas yo he sentido que han llegado a generar eso y otras veces no, ¿ya? Sin embargo, sentí que la prédica estuvo guiada, el curso estuvo guiado por el Espíritu Santo porque a mí me llegó mucho. Me llegó muchísimo y de verdad me sentí motivado. He pasado por etapas en mi vida donde me he acercado y me he alejado del Señor, ¿ya? Y el año pasado tomamos la decisión con Cristina de venirnos al sur, desde Santiago, y fue un paso de fe. Ella renunció a su trabajo, yo terminé el contrato de trabajo, llegamos acá a Puerto Montt donde no tenemos familia, no, hemos hecho familia en la iglesia y hemos conocido amigos y personas muy lindas que Dios nos ha puesto en el camino, pero llegamos sin nada, sin arriendo, sin trabajo, con algunos ahorros. Y este año cuando el pastor puso el objetivo de que este tiene que ser el año de la integridad, donde todos nos sometamos ante el Espíritu y tomar el coraje de empezar a tomar cambios en nuestra vida para tener integridad, para mí tuvo sentido esto. Tomó mucho sentido el habernos venido con Cristina para acá. Entonces, bueno, sí, Pastor Carlos logró el objetivo, ¿ya? Yo estoy muy motivado, muy contento de tomar este curso y también tomar un poco lo que dijo la hermana recién sobre que también durante la enseñanza sentí eso, de que cuando alguien me pregunta, yo veo que alguien que está pasando una dificultad, yo le digo, ten fe, pero yo no había descompuesto de esta manera la fe. Yo ahora puedo decirle, ten confianza, ten valor, apégate a esa idea y no te sueltes, ¿ya? No es solamente como, no, confía, ciegamente confía, sino que aferrarte con fidelidad. Y ahora, próxima vez, cuando le diga a alguien ten fe, voy a tratar de ahondar un poco más en eso, en qué acción tiene que tomar la persona en su corazón para poder agarrarse de esa fe. Así que gracias, Pastor Carlos, gracias, hermano, que el Señor les bendiga grandemente. Eso, gracias. Súper. Muchas gracias, Jonathan. Y antes de darle la palabra a Adriana, creo que hay un detalle que no podemos dejar pasar, Jonathan, y que tiene que ver con que a veces también no se trata de, de solamente motivar a alguien a hacer algo, sino que a veces también es Dios hablándonos a nosotros para hacer algo en favor de otra persona que está requiriendo fe. Entonces, necesitamos ajustar el oído, afinar el oído para saber cuándo Dios nos está trayendo personas que necesitan crecer en su fe, pero que somos nosotros el medio que va a usar Dios para que esta otra persona aumente en su fe. ¿Cómo? No tenemos idea. Dios siempre nos va soplando ahí las respuestas, pero es súper, súper interesante esto que tú dices, esta capacidad de ser hermanos en Cristo y de hacer familia en la iglesia, y que en esta misma familia de fe, los unos con los otros vamos alimentando la fe del otro para ir creciendo juntos, no para hacer que otro crezca, no para hacer que solo yo sea el que crezca, sino que en realidad ir creciendo casi como un ecosistema propio y como un bosque que va creciendo todos juntos y todos al mismo tiempo. Ahora sí, Adrianita, tienes la palabra y después tiene Sofía. Mira, casi como para redondear, iba a decir lo que tú dijiste, pero destacar como 3 frases que dijo Carlos, que encontré pero súper certero, que la fe no te define lo que haces, sino lo que eres. La fe es donde descansa toda la verdad del Evangelio.
sea, si yo creo en el Evangelio y lo hago mío, me doy cuenta que ahí está mi fe. ¿Entiendes? Es como una forma de cultivar la fe, acrecentar la fe. Si yo quiero hacer eso o quiero saber cómo hago para tener más fe, es creer en lo que en lo que Jesucristo me dice, es creerle a Él, es vivir con Él, como Él. ¿Y cómo propago la fe para los demás? Viviéndola. Mi vida tiene que ser de fe. Y la fe se muestra todos los días y a cada momento. Entonces, no es algo que yo tenga que hacer para saber si tengo fe. Me basta con ver cómo estoy viviendo. Y ahí va a salir y va a resaltar toda la fe que tengo o la que me falta. Si vivo con miedo, si vivo con angustia, si vivo, no sé, confrontando todas las cosas, no estoy viviendo en fe. No digo que es malo, no reclamo cuando uno patea a la perra porque lo he hecho 1000 veces. Pero sí, sí sé que si respiro hondo y veo el Evangelio frente a mí, mi fe florece de nuevo y ahí está. Y cada vez más fuerte, sobre todo cuando yo digo, Señor, tú de la mano, tú en una mano y yo en la otra. Entonces, cargamos todo a medio. Él aliviana mi yugo. Para mí eso es la fe, es vivirla. Súper, súper, muchas gracias, Adrianita. Sofía, eres la última en tener la palabra. Dale nomás. Bueno, hola a todos, yo soy de Colombia, de Bogotá. Estoy acá porque hasta hace poquito sigo a Carlos y pues el Señor me puso en el corazón estar acá. Entonces pues así es, acá estoy con mi mamá espiritual. Ella lastimosamente no pudo escuchar toda la clase porque estaba en otras cosas que tenía que hacer. Pero bueno, yo siento en el corazón que tengo que contar un poco mi historia porque yo hasta hace un año podría decir que estoy en el caminar de conocer a Jesús y antes de eso no siento que no tuviese fe tampoco. O sea, no he vivido una vida ni religiosa ni cristiana ni nada por el estilo, pero sí una vida en donde igual me guiaba mucho la fe y lastimosamente por eso mismo también caí en mucha brujería porque caí en la nueva era. Yo sí, pues realmente saber que estaba cometiendo cosas malas, muchas veces se me alertaba claramente, hoy estaba justo hablando con mi mamá espiritual de eso, de cómo muchas veces sentí paranoia y realmente eran avisos del mismo Espíritu Santo, como ojo que esto no es luz, pero pues siento que igual desde hace un año todo lo que he hecho he sido y soy, espero ser, es guiado por Dios, Jesús y el Espíritu Santo, y espero que así sea para siempre, pero también tengo mucha puesta mi fe de que si yo que estaba completamente perdida, igual buscando a la luz, tengo mucha la fe de que muchas más personas lo lograrán así. Y yo no llegué a ninguna iglesia. Yo, de hecho, mi mamá la espiritual me conoció fue siendo yo profesora de meditación, pero de una me dijo lo que me tenía que decir y yo entendí todo porque estaba sucediendo eso. Entonces siento que tengo mucha la fe, sobre todo de mi familia. Hoy en día entiendo que todos son mi familia y así actúo y así me comporto, pero hay que mi familia también llegue mucho a Cristo, también a través de mi testimonio, porque todos ellos dicen ser creyentes, pero realmente no, y han pues, pasado por un montón de cosas, pero sobre todo que impacten mucho a los niños y a las niñas, a las nuevas generaciones, y que de alguna manera el testimonio que Dios está haciendo a través de mi vida, y espero que sea para siempre, también sirva para que muchas personas logren salir de la nueva era y verdaderamente, y de la brujería en general, y conozcan a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, y supongo que se hará siempre porque soy una bebé espiritual, como dice mi mamá espiritual todo el tiempo, pero con mucha emoción de conocer cada vez más a Jesús. Y no sé si tú quieras Yo también quiero decir algo. participar. Hola a todos, ¿cómo vamos? Pues nada, yo siento que hay unos discípulos en un momento de la vida donde literalmente respiramos por la fe.
caminamos por la fe, comemos por la fe, dormimos por la fe, todo por la fe. Entonces siento que realmente parte de ser nosotros consecuentes, pintamos lo que realmente nuestro corazón desea que derrita el corazón del Padre. Supongo que yo he tenido visiones donde Dios me entregaba unas pinturas y me decía que era fe. Y empecé a entender en sí eso. Siento que de alguna manera todo lo que le planteamos a Dios son renders, planos, y Él en algún momento, dependiendo de la humildad, obediencia, entrega, sacrificio, ofrenda, bueno, todas juntas, permitirá imprimir en 3D, llamémosle así, todo lo que hemos realmente desarrollado para Él. Somos niños chiquitos, siempre llamando la atención de Dios con lo que llamamos obras, pero pues para Él pueden ser mamarrachos o cositas así, pero Él le da vida a todo. Entonces, siento que a veces yo llevo también un trayecto muy largo espiritual y siento que ya las peores muertes de ciertos cárceles, todas al mismo tiempo, llega un momento en que uno dice, bueno, realmente mi amor por Dios es fe, o la fe de alguna manera también me ayuda a perfeccionar ese amor para Dios, porque si nosotros entendemos que Dios es soberano o que realmente lo amamos a Él por encima de todo, realmente la fe nos lleva a ser consecuentes a la fe también. Entonces siento que sí es importante que primero las obras no mueran, perdón, la fe no muera sin falta de obras, y que las obras realmente que nosotros de verdad necesitamos ser más que hacer es pintar. Dios quiere desaparecer este holograma, esta dimensión no existe, estamos atravesando todos los códigos en el nombre de Jesús, y Él está esperando que estamos proponiendo nosotros para que sea edificado en el establecimiento del reino y su justicia. Entonces nuestra creatividad tiene que ser la de un niño completamente curioso, divertido, creativo, y siento que nuestra fe hace parte de la construcción de la Nueva Jerusalén. Entonces, hasta esa eternidad podemos no parar de pintar, y amo que los niños a través también de mi testimonio y demás vean cómo la misma fe puede llevarnos a ser esos guerreros que deseamos ser conformes al corazón de Dios, o quizás aquellos sacerdotes y jueces que tienen que exhortar pueblos así nos persigan multitudes, pero todo de alguna manera no puede tampoco quitarle color a nuestra pintura hacia Él. Al contrario, en los momentos en los que más nos pida fe, pues más pintemos, con más colores, con muchos más juguetes también, y pues Dios quiera que la fe de muchos niños que somos niños y seremos siempre niños en la eternidad, permita que esta dimensión y estas realidades ya no lleguen a seguir destruyendo a las demás personas, sino que a través de la fe de los hijos y las hijas de Dios podamos literalmente hacer un presente y un futuro en las naciones que literalmente glorifique a Dios. Entonces Dios me los bendiga, familia. Súper. Yo, Muchas, Alex, muchas gracias. Dale nomás, Carlitos. quisiera, agregar algo, algo que también solo para cerrar quizás lo que yo estaba compartiendo, como algo que dijo Jonathan, que me venía a la mente ahora, era que de motivarlos a creer. Estaba escuchando el testimonio de Sofía y quería contarle un testimonio bien cortito de cómo dar pasos de fe. Yo creo que eso finalmente a veces como donde nos quedamos entrampados, ¿cierto? Es como cómo avanzo, cómo concreto cosas, cómo hago esto otro. Me tocó viajar a una conferencia argentina y estaba en Córdoba, y la conferencia se estaba poniendo un poco fome, un poco aburrida. Y yo de repente en tiempos de adoración estaba ahí como, Señor, estamos todos reunidos acá y la gente afuera, siento que hay gente que necesita conocerte de ti. Todos tenemos ese espíritu, ese ímpetu muchas veces, ¿o no? No sé si a alguien le ha pasado eso. Entonces, salí una noche a caminar por la ciudad de Córdoba, sin conocer Córdoba. Salí del lugar donde estaba hospedándome y le dije esto al Señor. Le dije, Señor, ya, quiero vivir una experiencia extraordinaria, sobrenatural, afuera del país. Así le dije, así como súper a la ligera quizá. Y dije, Señor, tú conduce mis pasos. Y yo así como súper en la mía, como con fe, como que, Señor, tú me vas a usar aquí, etc. Y de repente voy pasando por una plaza afuera de una iglesia
católica y escucho canciones de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero, que estaban cantando desde dentro de la iglesia. Y dije, ¡buah! Esto lo conozco yo. Estos son de los míos, dije yo, ¿no? Algo así. Y entro a la iglesia y me siento en la última banca y me doy cuenta que había un grupo de personas adelante, como 20 personas, 30 personas, haciendo como una reunión y cantaban y de repente empiezan a orar, después a orar por las personas y empiezan a hablar en lengua, así. Ay, es que ellos son carismáticos, de la rama católica de los carismáticos. Y yo, qué bonito, yo estaba así como súper emocionado con eso. Y de repente dentro mío siento que Dios me dice, anda y ora por ellos. Y yo dije, no, ese soy yo, no, que orar por ellos. Y me quedé ahí. Y de repente, de nuevo, mi mente era, anda y ora por ellos. De nuevo, no, soy yo. Anda y ora por ellos. Y la reunión se empieza a terminar. Y el organizador empieza a terminar la reunión, qué sé yo. Y de repente siento de nuevo al Señor muy fuerte decirme, anda y ora por ellos. Y yo nunca había hecho eso en mi vida. Nunca, de verdad. Así como tan osado ir a hacer algo así. Y me paré y fui a despedirme de la persona. Y le iba a decir, qué bonito lo que hacen, yo soy pastor en Chile, qué genial, y me iba a ir. Yo no iba a ir como voy a orar por ellos. Y de repente cuando le di la mano a la persona como el líder, le digo, qué bonito lo que están haciendo, en mi mente no era, ora por ellos. Y yo les digo así, ¿saben que lo estaba escuchando ahí atrás? Yo soy pastor y me gustaría orar por usted. Eso fue todo lo que dije. Y el tipo me mira, se queda en silencio, y llama a todos sus líderes, que eran como 20, y dicen, vengan, dejen todo lo que están haciendo, acompáñenme. Y él me dice, acompáñame. Y yo por dentro mío estoy en Argentina, en un país que no conozco, ¿por qué me estás haciendo entrar a una sala, a un salón? Yo me empecé a pasar un montón de películas en ese momento, y me hace pasar una sala, y se reúnen todos en círculo. Y el líder le dice, bueno, él es Carlos, viene de Chile, él es pastor, y tiene algo del Señor que quiere entregarnos. Y yo era como, ¿qué? Yo no tengo nada de entregar al Señor porque yo simplemente, yo hice eso. Bueno, el Señor tenía todo preparado, me imagino, porque yo empiezo a orar por ellos y empiezo a orar uno por uno, porque eso sentí. Empiezo a poner la mano en la cabeza de una persona y ellos empiezan a caer bajo el poder del Espíritu de Dios, así, que fue como un derramar del Espíritu, todo el mundo, hasta el líder en el suelo, todos hablando en lengua y llorando. Y ahora así como, bueno, ya sí, esto lo veo en mi iglesia, bien. Y se paran después, pasó un momento, se paran, y yo les digo, miren, yo lo único que siento decirles de parte de Dios es que lo que tengan que hacer, consúltenselo a Dios y háganlo ya. Eso les digo. Y la otra líder se pone a llorar y me dice, Carlos, tú no sabes lo que nos acabas de decir, porque hoy día tenemos que tener una reunión como equipo para saber si seguimos asistiendo a esta iglesia o nos vamos, porque nos están poniendo dificultades para hacer lo que hacemos. Y yo quedé así como sin saber qué decir, porque yo no soy de ese tipo de personas que hagan mucho lobby o relaciones sociales. Y dije, me alegro, genial, y me fui lo más rápido que pude, porque creo que, bueno, creí en ese momento que era el Señor, el protagonista, y yo era simplemente me fui. Entonces yo con eso solamente quería como animarles a que a veces hay cosas que se vienen a la cabeza, ideas que se vienen a la cabeza, y finalmente vamos a probar el resultado si fue Dios o no fue Dios. Pero como siempre digo, prefiero equivocarme haciendo la voluntad de Dios que nunca haber hecho algo. Pedro por último se hundió, pero fue el único que caminó sobre el agua a los discípulos. Y esa historia nadie la puede contar. El único. A lo mejor se rieron, hombre de poca fe, pero Pedro dice, pero caminé sobre el agua. Entonces, le animo a lanzarse a los desafíos que han tenido por años y quizás por falta de fe no lo han podido hacer. Eso. Súper, muchas gracias, Carlitos. Ya estamos pasados la hora, perdón por eso. Quien se tenga que retirar, retírese nomás. Solo un par de cosillas. La primera es que este es el formulario que les estábamos contando. Va al correo electrónico para que le llegue una copia de usted de lo que está escribiendo, su nombre, qué aspectos del contenido de la sesión llamó tu atención o algo que no conocieras. Ahí escribes qué te pareció, qué significa emuná y qué relación tiene con fe. Ahí va también tu respuesta. ¿Qué es lo que el centurión ve y reconoce en Jesús y que los judíos no pudieron ver? Esto está en la exposición de Carlos.
Y viene luego los desafíos prácticos. El primero es piensa en tu propia experiencia cristiana y escribe un testimonio sobre vivir la fe en Cristo. También puedes escribir un testimonio de algún familiar o amigo cercano. Y aquí está lo que les comentábamos y que tiene mucho sentido con lo que acaba de decir Carlos. Considerando lo aprendido y o lo que Dios te está hablando en esta época o en esta sesión, escribe un desafío a realizar durante esta semana y que responde a las siguientes preguntas. ¿Qué harás? ¿Cómo lo harás? ¿Y cuándo lo harás? Este desafío que vas a escribir acá, tienes que contarnos cómo te fue en el siguiente formulario. Y con eso terminamos en el día de hoy. Muchas gracias a todos por participar. La administración la dejamos para la semana que viene y ahí solo le vamos a... Bueno, ahí, bueno, Dios hará y Dios verá cómo se establece. Todo esto va a llegar por sus correos electrónicos, así que no se preocupe. Y eso, les voy a pedir entonces que al equipo que se quede por favor unos minutitos antes, y si pueden encender todas sus cámaras para tener una pantalla, un pantallazo de esta primera sesión sería ideal. Vamos a tomarnos ahí una fotito. Así que muchas gracias a todos por encender su cámara. Ponga su mejor perfil. Y entonces, estamos esperando aquí. Súper, empezamos entonces la fotito en 3, 2, 1, ahí está. Y bueno, estaban las redes sociales de Carlos y nos estamos viendo. Que tengan una muy linda semana. Le vamos a enviar la grabación de esta sesión por correo electrónico. Si alguno de ustedes no está en el grupo de WhatsApp, nos avisa por favor y nos vemos. Que estén muy bien, que tengan una muy linda noche. Muchas gracias, Carlito. Gracias por todo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Estuvo muy lindo. A todos, Gracias. bendiciones. Chao. Bendiciones, chao.